¿Qué tal, hermanos y amigos? De nuevo es un gusto estar con ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas y las de sus familias. Y por cierto, estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores, lo cual nos da muchísimo gusto. Compartan nuestros videos, denle me gusta y por favor inviten a sus amigos a suscribirse. Damos gracias a Dios a ustedes que nos escuchan y siempre nos están apoyando. Recuerden que queremos llegar a más personas y a más hermanos. Y el día de hoy tenemos la reseña de un hombre que siempre dio por sí mismo, que siempre vio el beneficio que podía tener al estar con Jesús y que llegó al extremo de vender al hombre que daría salvación a todo aquel que en él creyera. Y él es Judas Iscariote. Pero, ¿quién fue Judas Iscariote? En la vida de Judas existió una gran tragedia, y es haber estado 3 años con Jesús, haber estado a su lado 24/7, pero nunca haberlo conocido. Para Judas, en todo momento, lo más importante era la ganancia, de todas las formas posibles. Buscaba la forma siempre de buscar algo de ganancia para él mismo. Y de esta manera, al estar con Jesús, él pensó que iba por muy buen camino, enfocándose al éxito político, financiero y de estatus. Al pasar el tiempo, se comenzó a descubrir que era un ladrón que robaba de los ingresos que el grupo tenía y de los que él era encargado para administrarlos de manera correcta. Cuando Judas escuchaba a Jesús hablar sobre la muerte, sobre el sacrificio, y que esto también hablaban los demás discípulos, no le quedaba claro cómo podía ser esto parte de los planes de Dios. Para Judas, nunca le quedó claro que Jesús no solo haría más que retar al sistema romano que estaba dominando al pueblo judío, porque Jesús, a través de su muerte expiatoria, daría libertad de la dominación espiritual, daría libertad de la oscuridad del pecado, y en la que en esa oscuridad estaban sumidos todos los hombres y no solamente el pueblo judío. Pero entonces, si no le parecía estar con Jesús y no estaba de acuerdo con lo que hacía y con el fin que tenía Jesús y los discípulos, entonces, ¿por qué seguía con ellos fingiendo algo que no era? Judas, sin lugar a dudas, era un maestro del engaño, un hipócrita consumado, capaz de tener una buena cara cuando fuera necesario, pero todo eso era falso. Él no era un verdadero discípulo, sino solamente había aprendido a hablar para que pareciera tener una buena piedad. ¿Recuerdan cuando vio que María ungía con perfume a Dios? ¿Qué fue lo que dijo Judas? ¿Por qué gastas el perfume cuando podemos venderlo y darlo a los pobres? ¿Esa era la finalidad de Judas? No, era robar. Juan 12:6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. A Judas lo había dominado la codicia. Él amaba el dinero, se había vuelto avaro, había vuelto al dinero su Dios. Y él había ideado una forma fácil de conseguirlo. No tenía escrúpulos y no dudó en robar a Jesús o a los mismos servidores, los apóstoles, que eran sus compañeros. Era tanto el amor al dinero de Judas que hizo lo que nadie hubiera pensado. Entregó al Señor por 30 monedas de plata. El apóstol Pablo nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Dice el hermano Sebastián Céspedes en un estudio sobre Judas, que Judas era un hombre perdido que nunca tuvo salvación. Pero aunque nunca tuvo salvación, tenía una falsa piedad. Aunque nunca tuvo salvación, echaba fuera demonios. Aunque nunca tuvo salvación, predicaba el evangelio. Aunque no tenía salvación, seguía a Cristo. Y aunque no tenía salvación, parecía un cristiano ejemplar. Judas traicionó a Jesús con un beso. Una forma de afecto la movió a hacer una señal de traición. Judas sí sintió un gran remordimiento por lo que hizo, pero su culpa no lo llevó al verdadero arrepentimiento.
como sí lo vemos con Pedro, que a pesar de que traicionó a Jesús, él sí se arrepiente y se entrega al perdón de Dios. Para los que nos encontramos en un proceso de recuperación, es muy importante que recordemos que Jesús nos espera siempre con los brazos abiertos y quiere darnos el regalo de su misericordia y su perdón. Él quiere cambiarnos, que sanemos las heridas y que quitemos las culpas de nuestra vida. ¿Qué de bueno tuvo Judas? Era el único que no era de Galilea. Él formó parte del grupo que envió Jesús a predicar y que tenía el poder para sanar. Se le tuvo la confianza suficiente para ser el tesorero del grupo y reconoció el grave error de haber traicionado a Jesús. ¿Cuáles fueron sus errores? A Judas le daba más valor a la riqueza material que a la espiritual. Él siempre estaba interesado en lo que podía obtener de Jesús más que en conocer a Jesús. ¿Y qué aprendemos para poner en práctica en nuestra vida? La riqueza espiritual vale muchísimo más que la material. Dios nos ofrece lo mejor para nosotros y no lo que nosotros queremos. Podemos demeritar el crecimiento espiritual cuando nuestra única preocupación es la ganancia material. No solo debemos reconocer nuestros pecados, sino también debemos de volver a Dios en busca de perdón y de restauración. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que lo que hizo Judas al arrepentirse y no buscar el perdón de Dios fue lo mejor? ¿Crees que el buscar un lugar, llámese iglesia, trabajo, grupos de amigos, para administrar recursos buscando un interés propio, es lo mejor? ¿Es lo adecuado? ¿Crees que el defraudar a tus amigos, tus hermanos, tus familiares por un beneficio económico no va a tener una consecuencia? ¿Tú buscas acercarte a Dios solo para ver qué bendiciones económicas puedes tener? Déjanos tus comentarios y dinos qué piensas sobre la vida de Judas Iscariote. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.